En este quinto y último vídeo, dedicado al problema del polígono utilizando listas enlazadas, vamos a centrarnos en funciones más específicas. Y en este caso voy a empezar con la función regular. Queremos ver cómo calcular si un polígono cualquiera es regular. Así que observe que lo primero que ocurre es que la función es regular, nos va a devolver un valor bool y va a recibir un dato de tipo polígono. Bien, eso lo vamos a ver enseguida. La función es regular, se encuentra implementada, aquí lo tenemos en polígono CPP, y accederá al polígono a través de esta referencia que le vamos a llamar pol. Así que la función es regular, accederá mediante pol, una referencia al dato, en este caso triángulo, de la función main. Bien, la idea es bien sencilla y la vamos a ver sobre la figura. Un polígono será regular si todos sus lados miden exactamente lo mismo. Así que lo que vamos a hacer es establecer como valor de referencia la longitud del primer lado y posteriormente comprobaremos que las longitudes de los restantes lados son todas iguales. Evidentemente, en el momento que encontremos que un lado no mide lo mismo que la longitud del primer lado, ya terminaremos el procesamiento porque será inútil continuar. Ya sabemos que el polígono no será regular. Bueno, así que en primer lugar calcularemos, repito, la longitud del primer lado. Bien, lo que vamos a hacer es utilizar un valor, aquí lo tiene, distancia referencia de tipo doble, como una variable local dentro de regular. Vamos a llamarle distancia referencia. Ahora mismo tendrá un valor indeterminado. ¿Cómo se calcula ese valor? Observe que se calcula utilizando el método distancia euclídea, método que es un método de la clase .2D. Ese método se va a ejecutar sobre un dato de tipo .2D, que es el resultado de la ejecución de valor. En este caso, valor se ejecuta es la función que recibe el polígono y un número. En este caso nos devolverá el primer punto del polígono. Observe que no hay ningún nombre para este dato, así que este será un dato temporal, sin nombre, dentro del entorno de la función es regular. Nosotros vamos a llamarle, si nos permite, vamos a llamarle TMP1 por tener un nombre, aunque no tiene realmente ningún nombre establecido. Pero es simplemente por comodidad. Ese valor TMP1 será el valor del primer nodo. Vamos a escribirlo de esta forma, 0, 0. Recuerde que es un dato de tipo .2D. Bien, para poder llamar al método de distancia euclídea, tenemos que calcular también el valor del segundo punto. Este, de nuevo, observará que se trata de un objeto temporal, así que, siguiendo el mismo razonamiento de antes, vamos a llamarle a ese objeto temporal TMP2. En este caso se tratará de el valor 4.0, que es el segundo vértice del polígono. Bueno, pues una vez que tenemos ya esos dos puntos, llamaremos a la función, perdón, al método distancia euclídea. Voy a llamarle simplemente distancia y me voy a fijar ahora en la implementación dentro de la clase punto. Bien, observe que se trata de un método que se ejecuta sobre el objeto implícito y a través de la referencia a otro accede al argumento. Así pues, tendremos una referencia, otro, que nos va a permitir acceder, aquí lo tenemos, al dato 4.0 y el objeto implícito es accesible a través del puntero dis. Bueno, pues esta es la situación que tenemos en este momento. Estamos ejecutando distancia sobre un dato de tipo .2D. Así que en este caso, lo puede ver fácilmente, se calculará la distancia euclídea entre 0, 0 y 4, 0. Observe que accedemos al objeto implícito por el puntero, accedemos al objeto explícito a través de la referencia. En ambos casos, estos dos datos pertenecen al entorno de la función regular. Bueno, se calcula la distancia euclídea, no hace falta entrar en detalles y vemos que es 4.
el valor calculado se copia en el dato local, distancia de referencia, con valor 4 y finaliza la ejecución del método distancia, con lo cual se borran todos los datos asociados en la pila y evidentemente incluso una vez que se ha realizado el cálculo ya estos datos temporales dejan de almacenarse en el entorno de la función porque no se les ha asignado ningún nombre. Así ya hemos calculado el valor de la distancia de referencia, que es 4. Ahora ya tenemos que asegurarnos que los restantes dos lados midan exactamente igual que el primero. Así que lo primero que hacemos es calcular cuántos puntos tiene el polígono, en este caso n puntos, nueva variable local, con valor 3, estamos en un triángulo, y con este ciclo vamos haciendo la tarea que indiqué anteriormente. Calculamos la distancia de cada lado y mientras siga siendo igual que la distancia de referencia, continuamos. Y mientras sigan habiendo lados que calcular, por supuesto. Bien, observe que ahora el ciclo empieza diciendo que pos vale 2, pos menor o igual que n puntos, sí, n puntos vale 3, y sigo, sí, es verdad. Vale, pos sig es igual a pos módulo n puntos más 1. Bien, pos estamos diciendo que vale 2 y pos sig es pos módulo n puntos, 2 módulo 3 es 2, más 1, 3. Así pues, vamos a calcular, como puede ver a continuación, cuál es el punto origen, el que está en la posición 2, y cuál es el punto fin, que es el que está en la posición 3. En definitiva, ahora vamos a calcular la distancia entre estos dos puntos, entre el 4, 0 y el 2, 4. Entre el 4, 0 y el 2, 4 corresponde a este lado de aquí. El cálculo de la distancia se hace como hemos visto anteriormente, solo que ahora observe que sí disponemos de un nombre para el objeto implícito dentro del entorno de distancia euclídea y también tenemos un nombre para el objeto explícito dentro del entorno de distancia euclídea. Bueno, pues una vez calculada esta distancia, no lo vamos a hacer, evidentemente, vemos si debemos continuar o no. En este caso simplemente calculamos el valor absoluto de la diferencia entre las dos distancias, entre la distancia de referencia y la nueva calculada, y si esa distancia es menor o igual que un valor que hemos establecido como umbral, se considera que son suficientemente cercanas y por lo tanto sigo es verdad y continuamos el procesamiento. Esta constante está especificada al principio, aquí lo tiene. Decimos que si la diferencia es menor que una milésima, entenderemos que la longitud de los lados son iguales y por lo tanto podremos seguir el procesamiento. Bueno, pues una vez que hemos calculado esta distancia nos faltará la siguiente. En la siguiente vuelta del ciclo, pos valdrá ahora, hemos empezado por 1, pos valdrá ahora, perdón, esto no es, esto es perímetro, no es la que nos ocupa. Aquí está. Vale, hemos empezado por 2, ahora pos pasará a valer 3. Pos sig, vale, 3 módulo 3 es 0, 0 más 1, 1. Fíjense cómo hemos conseguido volver otra vez al inicio. Básicamente ahora lo que hemos conseguido es calcular la distancia desde el punto 3, desde el punto 2, 4 al punto 1, al 0, 0. O sea, entre estos dos puntos. En términos de la figura, lo que estamos haciendo ahora es calcular esta longitud. Y una vez establecidos esos dos puntos, el punto origen y el punto fin, el procedimiento es exactamente el que hemos descrito hasta el momento. Así que, como puede ver, el método o la función, mejor dicho, regular, es bastante sencilla y se calcula todo en base a la primera distancia de referencia. La función que calcula el perímetro, sin embargo, no necesita esa primera distancia de referencia, porque simplemente tiene que ir sumando las longitudes de todos los lados. Así que, aunque es parecida a la función anterior, tiene alguna diferencia. Por ejemplo, el ciclo for
ya no empieza desde la posición 2. Recuerde que lo hacemos así porque tuvimos que calcular la distancia de referencia entre los puntos 1 y 2. Bien, ahora empieza por 1 para poder empezar a calcular la distancia o la longitud del segmento que va de 1 a 2. Después se hará de 2 a 3 y fuera del ciclo se hará la última de los cálculos. Vamos a verlo. Bien, pospuntos vale 3, pos vale 1, por lo tanto estableceremos que el origen es el punto 1 y el fin será el punto 2. Calcularemos la distancia entre 1 y 2 y lo sumaremos al perímetro. Nos hemos preocupado de poner 0, el valor inicial. Vale. Pos valdrá ahora 2, segunda y última vuelta. Calcularemos, diremos que origen es el punto 2, diremos que fin es el punto 3, calcularemos la distancia de 2 a 3 y la sumaremos. Saldremos ya del ciclo for y nos faltará por sumar la última longitud. Así que aquí lo puede ver de forma bastante explícita. Se le suma al valor del perímetro la distancia que hay entre el último punto, n puntos, el punto 3, y aquí lo tiene el punto 1. Con lo cual, como puede ver, aun siendo parecida, hay ligeras diferencias entre ambas funciones. Bien, pues el resto de funciones asociadas al polígono son fáciles. No vamos a entrar en la función toString porque ya hemos visto en muchas clases, pero sí puede ser interesante recordar un poco las funciones triángulo 1 y triángulo 2 y el triángulo interior. Triángulo 1 y triángulo 2 se aplican sobre un cuadrilátero. Por esa razón, en la precondición establecemos que el número de puntos es 4. Y observe que de qué forma tan sencilla lo vamos a implementar. Vamos a devolver un dato de tipo polígono. A fin de cuentas, recuerde que es un puntero lo que vamos a devolver. Y como vamos a crear un triángulo, reservamos memoria para 3 puntos. ¿Vale? El dato llamado triángulo va a ser un puntero que me va a llevar a una lista de 3 nodos vacíos con valor indeterminado en este caso. Y la forma más sencilla de calcular es como puede ver aquí. Lo que vamos a hacer es acceder al nodo 1, al nodo 2 y al nodo 3, de forma que el nodo 1 será el valor que tiene el polígono en el nodo 1, el segundo nodo del triángulo interior, del triángulo no interior, perdón, del triángulo 1 será el segundo vértice del cuadrilátero y el tercer vértice del triángulo será el tercer vértice del cuadrilátero. Tan fácil como ese, puede verlo en la figura. Mientras que el triángulo 2 se construye a partir de los vértices 1, 3 y 4 del cuadrilátero. Tan fácil como lo que estamos viendo aquí. Observe que simplemente utilizando la función valor, podemos escribir y leer en una casilla cualquiera de la lista de los nodos asociados al triángulo. En cuanto al triángulo interior, cómo se va a calcular cada vértice como la semisuma de los dos vértices entre los que está, lo único que vamos a hacer, como puede ver, es reservar memoria para 3 puntos. A fin de cuentas vamos a crear un triángulo y en un ciclo for, que da 3 iteraciones, vamos a rellenar en cada una de ellas el valor de un vértice de ese triángulo. Bien, pues empezamos. El cálculo se basa todo en esta operación de módulo. Cuando pos vale 1, en la posición siguiente se calcula con esta operación. 1 módulo 3 es 1, 1 más 1 es 2. Cuando pos vale 1, el siguiente es 2. Cuando pos vale 2, el siguiente será 3. Y cuando pos vale 3, el siguiente será 1. Con lo cual, ya puede ver cómo se van a hacer las cuentas. Por ejemplo, entre 1 y 2 se calcula el valor de la coordenada x como la semisuma de la coordenada x del vértice 1 y la coordenada x del vértice 2. Y lo mismo ocurre con la coordenada y de ese punto medio. Una vez calculado val x y val y, observe que creamos un objeto de tipo .2D y el valor de ese objeto se copia en la posición pos del triángulo que estamos creando. Tan fácil como lo está viendo de esta manera. Y ya de esta manera damos por terminada la serie de vídeos dedicados a la clase .2D.